están? Mi nombre es Gabriel Parodi, soy residente de anestesia del Hospital Argerich. Vamos a estar hablando de la segunda clase de vaporizadores anestésicos. Les dejo mi mail, cualquier duda, consulta que tengan para hacerme, me lo pueden hacer por ahí, y si no, por la página de consulta del campus, que ya vi lo estuvieron usando. Y me pueden dejar la duda que les surja y lo vamos a estar contestando en la clase de dudas. Así que bueno, empecemos. ¿Qué es un vaporizador ideal? El vaporizador ideal está descrito de la siguiente forma: es aquel que no se encuentra afectado por cambios en el flujo de gas fresco. FGF es flujo de gas fresco, de acá en más lo van a ver con esas siglas. Por el volumen del agente líquido, por la temperatura del ambiente, ni por la presión atmosférica. Así también tiene que tener una baja resistencia al flujo, tiene que ser liviano y transportable, tiene que tener un bajo costo, que no menos importante esto, tiene que ser resistentes a la corrosión, tiene que tener mínimos requisitos de mantenimiento y ser seguros. ¿Cómo vamos a clasificar a los vaporizadores? Bueno, esta es una clasificación un poco vieja, pero también es válida y la vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo algunos en específico. Lo vamos a clasificar según la regulación de la presión, cómo la regulan, puede ser de cortocircuito variable o de flujo cuantificado, según el método de vaporización, que puede ser por arrastre, por burbujeo o por inyección, según la compensación de la temperatura, que puede ser por modificación de flujo o por aporte de calor, según la especificidad, que puede ser un agente específico y agentes múltiples. Agentes múltiples no se usan más, generalmente usamos un agente específico, y según la resistencia. Pueden dividirse en alta resistencia o plenum o de baja resistencia. Generalmente vamos a ver los más comunes son los de alta resistencia, porque son los que podemos sacarlos del circuito, estar por fuera del circuito, y podemos generar diferentes modificaciones. Nos va a permitir generar diferentes modificaciones. Entonces, por dentro o por fuera del circuito. Lo vamos a clasificar: si están dentro, son los que se llaman de extracción, que tienen una importancia más histórica, son los que están en desuso actual, o por fuera del circuito, lo que hablábamos recién. Si es por fuera del circuito, pueden ser circuito variable, también lo pueden ver como cortocircuito variable, que principalmente son los de tipo lleno, que tienen una elevada resistencia al flujo. También estos son los de extracción, pero son de baja resistencia, entonces no los vamos a ver, vamos a pegar una ojeada muy rápido. Son los de circuito dual, los de cassette, de inyección y el histórico de flujo medio o cuantificable, que vamos a hablar dentro de poco. Bueno, dentro de poco era la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo, es el de Copper Kettle, que es un vaporizador de flujo cuantificable o medido. Tiene como característica que en realidad genera una mezcla de gases. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular de dos formas. Tenemos dos rotámenes, que son los que se encuentran en gris, este y este, que nosotros lo vamos a modificar y lo vamos a abrir o cerrar de manera independiente. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a aportar tanto el flujo de gas fresco por un lado como un flujo de gas fresco por el otro lado. ¿Qué pasa? Hay dos cámaras. Está la cámara superior, que va a ser independiente a la cámara de vaporización, en la que se encuentra el sebo al 21%, que mediante unos cálculos, que vamos a ver una tabla en la siguiente diapositiva, uno abría los diferentes rotámenes y lo que hacía era generar la mezcla deseada para llevar a la concentración final del agente anestésico, la concentración que uno deseaba, digamos, que uno deseaba usar para ese paciente. Entonces, el ejemplo de acá, vamos a suponer que abrimos la válvula superior a 1800 mililitros minuto y la válvula inferior la vamos a abrir a 158 mililitros minuto. Repito, esto estaba en una tabla, no era para quemarse la cabeza haciendo cálculos, pero más o menos si uno desea esa concentración tiene que abrirlo con estos flujos o con esta relación en realidad. Entonces, es todo matemática esto. Tenemos que recordar que la presión de vapor saturado de sevoflurano a 20 grados centígrados y a una atmósfera es de 160, aproximadamente en realidad de 157 milímetros de mercurio, pero vamos a usar un número redondo de 160. Entonces,
Uno sabe que la presión a nivel atmosférico es de 760. Entonces tenemos, si el porcentaje de CO va a ser del 21%, el resto de qué va a ser de oxígeno, porque es el aporte de flujo de gas fresco que vos le estás haciendo en este caso. Entonces, CO el 21%, y tenemos el resto de flujo de gas fresco, que sería el 79%. Y se los anoto. ¿Estamos de acuerdo? Uno, sin hacer mucho cálculo, puede calcular que el 158 mililitros minuto va a ser 79%, y si el CO el 21%, esta suma nos va a dar 200 mililitros minuto, con, obviamente, el 79% de oxígeno y el CO fluorano el 21%, porque se mezclaron en la cámara de vaporización. Este gas se va a encontrar con el gas de la otra entrada de flujo de gas fresco, y en la sumatoria nos van a dar estos 2000 mililitros minuto al 2%. Esto es un tema matemático. Si quieren pueden frenar el video, pueden hacer los cálculos y van a ver que realmente funciona de esa forma. Para que le dé esa forma, lo que tenemos que hacer, y que les va a servir para más adelante cuando veamos aparatos un poco más complejos, tienen que tener en cuenta que el flujo de gas fresco que uno le está administrando en la válvula de abajo, que va a entrar a la cámara de vaporización, va a ser siempre el 79%. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de la clase anterior. La presión de vapor saturado de sevoflurano a 20 grados Celsius es de 160 milímetros de mercurio, que le va a aportar un 21%, siempre y cuando esto se produzca en el flujo de gas fresco no sea menor a 0,5 litros minuto ni mayor a 15 litros minutos. Igualmente, para este vaporizador especial no se va a manejar estas medidas, pero sí para los vaporizadores más nuevos, más modernos. Ese es el estándar. Vamos a volver a hablar en un par de diapositivas más adelante. Acá está la tablita que les dije para evitar hacer todos esos cálculos. Bueno, era básicamente lo que te indicaba a cuánto tenías que poner el flujo de gas fresco en cada una de las diferentes cámaras para obtener la concentración deseada del agente anestésico. Los vaporizadores de uso clínico actual, una clasificación un poco más acorde a nuestra época, se pueden clasificar de la siguiente forma: de cortocircuito variable, que están controlados mecánicamente con un dial, que son los más comunes y los que vemos en la mayoría de nuestros quirófanos. ¿Cuáles son? Los de sevoflurano, los del isoflurano, más que nada sevoflurano. También se pueden clasificar en los de cortocircuito variable, controlados electrónicamente, que son unos que tienen un cartucho o un cassette. Un ejemplo de esta máquina son los de Aladdin, que vamos a hablar al final de la clase un poquito. Tienen un mecanismo un poco más complejo. Después tenemos el sistema de inyección de vapor controlado electrónicamente también, que el ejemplo claro es la TEC 6 del desflurano, que también vamos a hablar un poquito al final, y los de sistemas de inyección anestésico líquido en el circuito, que son un poco más modernos estos. Bueno, los vaporizadores fuera de circuito, los cortocircuito variable, son aquellos que ofrecen una elevada resistencia al flujo y lo que hace que se incluyan por fuera del circuito del paciente. Ya lo estuvimos hablando esto. Tiene unas ventajas. ¿Por qué? Porque uno puede hacer cambios en el vaporizador y continúa ventilando al paciente de forma simultánea. No es necesario andar generando periodo de apnea para hacer cambios en la vaporización o para la administración del agente anestésico. Están calibrados para un único agente, o sea, cada vaporizador puede usar ese agente específico. Yo no puedo poner sevoflurano en el vaporizador de isoflurano y viceversa. No te lo permite. Esto es parte de medidas de seguridad que generan. También cada uno de los vaporizadores va a tener una conexión de llenado específica, y cada vaporizador tiene un nombre y color convencional para cada agente anestésico. Los que ya vimos, los más comunes: para el sevoflurano el amarillo, para el isoflurano el violeta, para el desflurano el azul. Los que se van a cruzar más comúnmente en la práctica diaria. Y algo habíamos adelantado, que los que se usan actualmente son los de tipo lleno. Están fuera del circuito, alta resistencia y tienen administración de manera segura y precisa por todas las características
que nombramos anteriormente. Bueno, estos son ejemplos de los vaporizadores. Tenemos uno cerrado y otro encendido, en funcionamiento, con, puede ser isoflorano en este caso por el color diría, al 1%. Entonces, ¿cómo va a estar compuesto estos vaporizadores? ¿Cuáles son los diferentes, la composición interna, cómo es? Tenemos un puerto de entrada, tenemos un dial que te va a andar controlando la concentración deseada, que es este que se encuentra acá arriba, y lo vas a abrir y vas a elegir el porcentaje de la concentración que vos querés del agente anestésico. Vamos a tener una cámara de flujo variable, que es esta cámara superior, que si la ven en posición cerrada tiene diferentes artefactos que nos van a hacer que no vaya a la cámara de vaporización, que el flujo de gas fresco no pase por la cámara de vaporización, mejor dicho. Tenemos la cámara de vaporización, está indicado con el nombre, que es donde se encuentra el agente anestésico y donde se va a producir la mezcla, la verdadera mezcla de los gases. Tenemos un puerto de salida del vaporizador, que sería este, y también tenemos un puerto de llenado del vaporizador, que va directamente a la cámara de vaporización. Lo que sí, uno puede generar cambios como hablamos antes, pero uno no puede abrir y mientras el vaporizador está en funcionamiento, uno no puede abrir la cámara y tirar el líquido anestésico o rellenar el vaporizador mientras se está vaporizando. Te genera como un burbujeo que es muy característico. Como ven, también hay un regulador de temperatura, que sería este específicamente, y también hay formas en las que estos vaporizadores regulan la presión, como por ejemplo la forma espiralada que tiene previo a la entrada a la cámara de vaporización. Esto lo vamos a hablar más adelante, un poquito más en profundidad. Este es un material de dilatación-contracción, no sé si se los dije, el de control de temperatura. ¿Cómo va a ser el circuito entonces? Ya habiendo abierto el dial al 1%, supongamos, va a permitir el pasaje de flujo de gas fresco hacia la cámara de vaporización. ¿Qué pasa? Hace todo el recorrido, pero no solamente va a pasar por el espiral, sino que también va a haber una gran parte del flujo que va a ir a la cámara de bypass o la cámara de flujo variable. Esto, ¿cómo está regulado? Está regulado por una splitting valve, que es una válvula de separación, digamos, o de fraccionamiento, que nos va a indicar qué proporción de flujo de gas fresco va a ir por una cámara y qué proporción va a ir por la otra. En la próxima diapositiva vamos a hablar un poco de splitting valve y de splitting radio. Pero bueno, continuando con el circuito, el flujo de gas fresco va a ir por el espiral, va a llegar a la cámara de vaporización, donde se va a mezclar con el anestésico local, y va a pasar, va a volver a mezclarse con el gas que viene de la cámara de bypass para darnos la concentración final. A ver, es similar a lo que habíamos visto antes, no es exactamente igual. Esto es mucho más moderno y tiene compensadores de temperatura, compensadores de presión, métodos antirreflujo, tiene un montón de ventajas. Entonces, dijimos que vamos a hablar del splitting ratio o la relación de división-fraccionamiento. Lo van a ver con todos estos nombres, por eso se los pongo todos. Miren, la relación de separación también dice el Miller. Entonces, esto es propio de cada vaporizador, digamos, porque cada vaporizador usa agentes distintos. Obviamente dependiendo de la presión de vapor saturado de cada gas para obtener la concentración deseada. Entonces, en el caso del sevoflurano, cuando uno abre el dial de fraccionamiento, miren, acá está la concentración, de izquierda está la concentración, que les dice el porcentaje deseado. Entonces, si yo abro el dial al 1%, el sevoflurano va a hacer que 25 partes de ese flujo de gas fresco que yo estoy administrando vayan por la cámara de bypass y una parte vaya por la cámara de vaporización, para luego mezclarse los dos y darte la concentración de salida del 1%, que es lo que va a ir al paciente. Lo mismo pasaría si yo hablo de sevoflurano al 2%, me lo va a dividir en 12
va a ir a la cámara de bypass o a la cámara de flujo variable, y solamente el 1% va a pasar por la cámara de vaporización para darme la concentración deseada. Es un tema de proporción. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo abro el dial del vaporizador del sevoflurano al 2%, es lo que dijimos, y supongamos que estamos usando un flujo de gas fresco de 2000 mililitros minuto, 166,7 mililitros minuto van a ir a la cámara de vaporización. Sería el 1 en esta relación del 2%, ¿no? Y 1833,3 mililitros minuto siguen sin pasar por la cámara de vaporización. O sea, pasan por la cámara de bypass o la cámara de flujo variable y se van a volver a mezclar con el otro gas. Ahora vamos a un ejemplo más preciso. Pero bueno, si se ven la relación, si ustedes hacen la relación, hacen 2000 dividido 12, les va a dar estas 166,6 periódicos y 1833,3 periódicos justamente, pero les van a dar estas proporciones. El ejemplo que usa el Miller, cuando lo vayan a leer, van a ver que usa números redondos, quédense tranquilos, no se preocupen. Yo ahora lo vamos a ver y vamos a usar los números redondos justamente, pero entiéndanlo de esta forma, yo se los doy preciso para que después no haya confusiones. Y acá está lo que habíamos hablado en una de las primeras diapositivas, que lo dejé medio colgado y como que no se entendió muy bien, pero bueno, repetimos el concepto. La concentración de vapor del anestésico es independiente, o sea, yo voy a poder mandarle el flujo que quiero y se va a mantener una concentración del 21% de sevoflurano a pesar del flujo que le mande en la cámara de vaporización, siempre y cuando no le mande ni más de 15 litros minutos ni menos de 0,5 litros minutos. Dentro de ese rango, todo el sebo que pase por la cámara de vaporización se va a ir al 21%. El vaporizador va a tener la capacidad de generarme esa concentración para luego mezclarse con el flujo de gas fresco que viene de arriba, en el caso del esquema ese que les mostré, para no confundirlos, o de la cámara de bypass o de flujo variable. Entonces, acá está el ejemplo. La mayoría de las imágenes yo las saco del Miller, para que después ustedes cuando vayan a leer se entienda, y yo intento hacerlo un poco más didáctico todo. Entonces, este es el ejemplo claro de sevoflurano. A 20 grados centígrados dijimos, tiene una presión de vapor saturado de 160, y es más o menos una atmósfera de 160, y a 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera, va a ser del 21%. Entonces, los números son claros. Acá está diciendo, si bien está haciendo todo redondo, como les dije, le está mostrando que entra un flujo de gas fresco de 2000 mililitros minuto, el flujo de entrada. ¿Qué pasa? Dijimos, al 2% abierto el sebo, la relación de división o el splitting ratio va a ser de 12:1. Entonces, 150 mililitros van a ir a la cámara de vaporización, van a bajar y van a entrar acá. Y 1850 van a seguir inalterados por la cámara de bypass o la cámara de flujo cuantificable. Entonces, la cuenta más importante se va a producir en la parte de abajo, que les tira 40 mililitros minuto de sevoflurano. ¿Cómo les calculo eso? Bueno, hay que hacer los cálculos con 150. Si dijimos que 150 va a ser el 79% cuando entre la cámara de vaporización, mediante una regla de 3 simples, ustedes van a poder calcular cuánto va a ser el 21% restante, y el 21% restante va a ser 40 mililitros minutos. Esto sería el 21% restante. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Funciona de esa forma. Uno tiene que entender como la división del total del flujo de gas fresco, que sería 2000. Uno va a hacer la relación de división según se abra el dial y según el agente. Acuérdense que varía para cada agente. Volvemos un segundito al esquema anterior. Varía para cada agente. Miren, por ejemplo, si yo hablo el dial al 1%, para el isoflurano la relación de división va a ser de 45,1 y para el sevoflurano 25,1. Entonces, avanzamos. Si yo aporto 2000 mililitros minuto de un flujo de gas fresco, sabemos que la relación de división va a ser 12,1, lo divido por 12, me va a dar aproximadamente 166, que es lo que les dije antes. Pero bueno, acá dos números redondos, 150 sería. Nosotros tenemos que considerar este 150
siempre y cuando se mantenía entre 0,5 litros minuto y 15 litros minuto, ¿se acuerdan que se lo dije anterior? Porque es la tolerancia al vaporizador. Tenemos que considerar estos 150 mililitros minuto como el 79%. A partir de ahí realizamos el cálculo. Acuérdense que el de la propiedad de sevoflurano a 20 grados Celsius va a ser va a tener la presión de vapor saturado de 160 o 157 milímetros de mercurio, lo que nos va a dar un 21% en esa mezcla a una atmósfera, presión atmosférica, y con este cálculo simple nos va a dar 40 mililitros, que en realidad es 39,8 estas cuentas, pero bueno, vamos a hacer todos números redondos. Esta mezcla de 40 mililitros más 150 mililitros, que nos va a dar 190, que acá te lo detalla en dos, te lo separa bien para que se entienda mejor, se va a mezclar con la relación, las otras 11 partes de la relación de división, que en el caso este va a ser de 1850. Con un flujo de fresco de 2000 va a ser de 1850. Si yo sumo 1850 más 150 más 40 de aporte, ¿cuánto me da? Los 2000 iniciales más 40 mililitros de sevoflurano. Y eso es lo que va a ir al paciente. Si uno hace los cálculos, hagan los cálculos, ¿cuánto te queda? Hagan 2040, ¿cuánto es el 2%? Les va a dar 40, un poquito con decimales diferentes. Pero en realidad háganlo al revés, hagan 2040 y calculen qué porcentaje son esos 40 mililitros de sevoflurano de la mezcla sobre un flujo total de 2040, que van a ver que les va a dar el 2%. Está todo diseñado para que sea de esa forma. Bueno, ¿cómo se compensa la presión? Dijimos, hay que tener cuidado cuando uno ventila presión positiva porque te puede producir algo que se llama el efecto de bombeo, que es una presión retrógrada hacia el circuito que hace que esa presión se traduzca en el vaporizador. Entonces, ¿cómo lo evito esto? Los vaporizadores actuales compensan reduciendo el tamaño de las cámaras de vaporización, hacen que sean mucho más chicas y incluyen un tubo en forma de espiral o laberinto antes del ingreso de flujo de aire fresco a la cámara de vaporización. Entonces, si hay este efecto de bombeo o esta presión retrógrada, nunca, debido a la longitud del tubo ese, nunca va a llegar a mezclarse con la cámara de bypass. A ver si se entiende. Este espiral, si yo tengo una presión que vuelve, el espiral este me permite que el gas dé más vueltas antes de mezclarse con la cámara de flujo variable o la cámara de bypass. Es un mecanismo de compensación. Y esta cámara, los vaporizadores actuales, hacen que sea más chica, justamente para generar esta compensación de presión. ¿Y cómo compensamos la temperatura? Bueno, dijimos, si se acuerdan que les mostré como esa flechita que estaba ahí, que tenía forma de flecha, que estaba en el medio del circuito. Volvamos un segundito. Esta que está acá, esta rosita, está generada por es un material de dilatación-contracción. También algunos tienen como una banda bimetálica, que lo que hacen es regulan el pasaje de flujo a la cámara de bypass y hacen que se mantenga la concentración de anestésico. Y esto tiene que ver con el concepto de la presión de vapor saturado. Volvemos a la clase anterior. Acuérdense que a diferentes temperaturas la presión de vapor saturada va a ser diferente. Yo tengo una menor temperatura, voy a tener menos presión de vapor saturada. Yo tengo una mayor temperatura y voy a tener una mayor presión de vapor saturada. ¿Qué hace entonces el material este? El material este se dilata o se contrae haciendo que en la cámara de bypass, haciendo que el flujo sea menor, o sea, te aumenta el flujo a la cámara de vaporización en el caso de que esté más frío, que la gente va a ejercer una presión de vapor saturada menor, entonces yo tengo que mandarle más flujo de gas fresco para extraer más agente inhalatorio. ¿Y cómo lo hace esto? Bueno, se dilata el agente, es lo contrario a lo que uno pensaría. También la banda, pero este elemento de dilatación-contracción lo que hace es se expande, hace que menos flujo de gas fresco vaya por la cámara de bypass y que más flujo vaya a la cámara de vaporización. Entonces, compensa, la concentración sigue saliendo de la misma cantidad de concentración porque te aumenta te aumenta el flujo de gas fresco a la cámara de vaporización, por lo tanto voy a traer un poquito más de agente y me va a dar la concentración que yo elijo. No sé si se entiende claro, vamos al ejemplo. Este material se dilata
lo que hace es frenar el... Está lleno de flechitas, pero bueno, voy a intentar explicarlo de esta forma. Se dilata, hace que menos gas pase para... siga continuando su flujo. ¿Por qué? Porque acá va a haber menos presión de vapor saturado. Entonces lo que hace, con lo compensa, es manda hacia la cámara de vaporización, manda más flujo de gas fresco y hace que la concentración final, a pesar de que acá haya una menor, en la cámara de vaporización haya una menor presión de vapor saturado, hace que la concentración final, debido al aumento del flujo que viene del aporte, y que me lo estuvo frenando esto y me desvió el flujo hacia la cámara de vaporización, hace que la concentración final sea la misma. Es un tema físico, digamos. Léanlo tranquilo, intenten entenderlo, yo creo que quedó bastante claro, pero cualquier cosa me avisan y lo repasamos tranquilos, no se hagan problema. Bueno, vamos a hablar un poquito del vaporizador de fluorano. Es diferente, ya como lo pueden ver, se nota a leguas. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de cuánto dijimos la presión de vapor saturado del fluorano? De 157, 160. Bueno, miren la presión de vapor saturado del defluorano. A 20 grados Celsius, que era la temperatura estándar que estábamos usando, va a ser de 669 milímetros de mercurio. Y también, si se acuerdan los puntos de ebullición en la primera clase, el punto de ebullición del defluorano va a ser de 22,8, que es mucho menor. Muchas veces va a generar, va a estar en su punto de por arriba de su punto de ebullición a temperatura ambiente. Esto hace que venga con un contenedor especial. Ni siquiera podamos trasladar el fluorano como en los frasquitos clásicos. Y tengamos que usar un vaporizador especial. Un poco diferente al resto, estos son los vaporizadores Tech 6 y Tech 6 Plus se llaman. Ahora vamos a hablar un poquito de los vaporizadores. Bueno, ¿cómo funciona el Tech 6 y el Tech 6 Plus? Son dos circuitos en el que uno va a introducir el gas fresco y otro circuito en el que va a estar el depósito de defluorano. El depósito de defluorano, siempre y cuando esté conectado, se va a mantener una presión de 2 atmósferas, que hagan el cálculo 760 por 2, que va a dar 1520, siempre tal que pregunta, milímetros de mercurio, y lo va a mantener a 39 grados Celsius, como dijimos. Entonces, esto va a estar siempre en estas condiciones de presión y de temperatura. Después vamos a tener algo que se llama la válvula de control de presión. ¿Por qué? Porque uno no puede meterle a un paciente a 2 atmósferas. Uno va a tener que igualar la entrada de flujo de gas fresco, que va a ser la presión atmosférica. Lo va a tener que igualar para después generar la mezcla de gases que van a terminar saliendo para el paciente. Entonces, esta válvula de control de presión se encarga de que la salida del defluorano de su compartimiento no supere las 1,1 atmósferas de presión. ¿Qué pasa? ¿Lo controlamos nosotros? No, no lo controlamos nosotros, es operador independiente. Lo que sí controlamos nosotros es la válvula de la concentración. Lógicamente, porque nosotros tenemos que elegir la concentración de fluorano que vamos a querer usar para nuestra mezcla de gases. Entonces, lo único que vamos a manejar de todo esto va a ser la válvula del control de la concentración. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a estar controlada esta válvula de control de la presión? Acá donde dice transductor de presión diferencial, bueno, esto es una membrana que, si bien no conecta los dos compartimentos, porque no están conectados, lo que hace es se abomba para un lado o hacia otro, dependiendo de qué lado haya más o menos presión, y mediante un control electrónico te va regulando la válvula de control de presión para sacarla, para sacar el defluorano de su compartimento, o el vapor de fluorano, mejor dicho, a una presión determinada, una presión que se equipare o se iguale con la presión que le está mostrando a la válvula el flujo de gas fresco. Bueno, entonces nos preguntamos justamente por qué usamos un vaporizador especial para el defluorano y por qué no podemos usarlo en uno de flujo variable. Bueno, hay dos puntos clave para entender por qué hacemos esto. El primer punto es que al tener un menor punto de ebullición se genera mucha presión de vapor saturado. ¿Sí? Va a haber muchísima cantidad de vapor saturado dentro de una cámara. No es como el fluorano que nada más había un 21%. Acá va a ser mucho mayor.
Y si nosotros queremos usarlo a concentraciones fisiológicas, por ejemplo, yo quiero abrir el desflurano en 1%, va a haber tanta presión de vapor saturado que yo en un vaporizador de flujo variable necesitaría 73 litros minuto de flujo de gas fresco. O sea, son condiciones suprafisiológicas, no compatibles. ¿Se entendió? Tiene un punto de ebullición muy bajo, lo que me genera mucha presión de vapor saturado. Y yo para lavar, digamos, entre comillas, esa presión de vapor saturado y elegir una concentración baja, voy a necesitar mucho flujo de gas fresco. Y el otro punto de por qué no usamos deflurano es porque al tener mucha variabilidad en la temperatura, o sea, estar muy afectado por los cambios en la temperatura, los aparatos de flujo variable, si bien vimos que tenían mecanismos de compensación de la temperatura y de la presión, no serían suficientes para compensar la temperatura de manera tal que no se produzcan tantas variaciones en la presión de vapor saturado del sevoflurano. Con un vaporizador de flujo variable no podrías compensar tanto, entonces producirías o mucha cantidad de presión de vapor saturado o muy poca cantidad debido al gran cambio que se produce justamente en la presión de vapor saturado del deflurano con estos mínimos cambios de temperatura. Acuérdense de la clasificación cuando decíamos vaporizadores de uso clínico actual, que se encontraba dentro de dos sistemas de inyección de vapor controlado electrónicamente. O sea, yo elijo, que en realidad yo no lo elijo, lo hace automáticamente, yo elijo la concentración y el vaporizador propio, el Tech 6 o Tech 6 Plus, lo que va a hacer va a ser inyectar pequeñas cantidades del vapor de sevoflurano, del deflurano, perdón, y me va a hacer la mezcla. Es una verdadera mezcla de gases en realidad. ¿Se entendió? ¿Quedó todo bien claro? Y bueno, llegamos a los últimos temas, al último tema mejor dicho, que son los vaporizadores Aladdin 2, los vaporizadores de cassette o cartucho, empleados en estas mesas de anestesia que se llaman Latex Omeda y ISIS CS2. Es un sistema de vaporización de flujo variable medido, controlado electrónicamente por un ordenador. Es más fácil este. Posee un cassette con el agente anestésico codificado de manera magnética para reconocer al agente. Vos no podés poner cualquier cassette, pones el cassette determinado, por ejemplo, de sevoflurano, y te lo reconoce automáticamente, te lo sensa que estás usando sevoflurano. Y obviamente cada uno tiene su sistema de llenado específico, como habíamos dicho antes, como medida de seguridad. Como características adicionales, es un cartucho ligero, es fácil de manipular, no tiene restricciones cuando uno inclina o mueve la máquina de anestesia. Claramente hay que tener cuidado con eso, pero bueno, en este caso no es importante, ni para la inclinación ni para la manipulación tiene restricciones. Tiene un indicador del nivel del anestésico, que no se desaprecia, ahí se ve. Mírenlo acá dentro de la máquina. Esta es una máquina, a ver, ya les digo. Sí, bien digo, es una máquina ISIS CS2. La verdad que es raro encontrarse unas máquinas, pero están circulando. Bueno, como otra característica, el control electrónico de la pantalla de esta máquina nos permite el mantenimiento de registros automáticos, el cálculo de la utilización del gas, la compensación del flujo de gas fresco, presión y temperatura, todo de manera automática y electrónica, obviamente. Vamos a tener una pantalla en la que uno va a setear las variables. Bueno, acá está un esquema simplificado que también lo saqué del Miller, ustedes lo van a poder ver y lo van a poder estudiar con mayor precisión. Es un poco complejo, sí, es verdad, un poco más complejo del resto, pero básicamente el flujo de gas fresco pasa por el cartucho y a medida, o sea, esto está regulado electrónicamente, y a medida que más flujo de gas fresco entra por el cartucho, mayor va a ser la cantidad de anestésico que yo le estoy pasando al paciente. Entonces, volviendo a que habíamos dicho que este flujo variable y el flujo medido. ¿Por qué? Porque no solo lo mido yo con la válvula proporcional, el flujo, sino que además la CPU o el microprocesador también te la regula. Por eso es de estos dos tipos. Y al igual que lo de flujo variable, también tiene mecanismos de compensación de la presión y la temperatura. De lo que es temperatura varía un poco.
tiene un ventilador y también tiene un mecanismo. El ventilador, bueno, disminuye la temperatura, y el mecanismo para calentar justamente es eléctrico. Hace que parte del calor generado por la máquina se transfiera al circuito. También tiene mecanismo de control de presión, como habíamos dicho antes. Pero bueno, es bastante más complejo que el otro. Si bien el esquema es parecido, porque la válvula de control de flujo está regulada por la CPU y hace que salga más o menos gas de la cámara de vaporización, y lo mismo que tiene un limitador de flujo por la cámara de bypass, es bastante parecido. El sistema, o sea, los principios físicos son los mismos, claramente, y tiene bastantes cosas parecidas. Después el resto electrónicamente es algo más innovador. Bueno, muchísimas gracias. Acá terminamos la clase. Ese es mi hospital, una fotito. Y bueno, cualquier duda ya saben dónde escribirme, o a mi mail o al campus de la ARBA, que lo vamos a estar sacando en la clase de dudas, vamos a estar despejándolas. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en algún hospital o capaz que en la ARBA. Saludos para todos.